bendiga en esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios una vez más por el privilegio que nos da de podernos reunir para compartir la palabra de Dios. Te saludamos en el nombre de Jesús y recibe también un saludo de la Iglesia El Cristo Vivo. Bien, amados hermanos, hoy vamos a compartir algo de lo que ya hemos venido hablando hace unos meses atrás en nuestra escuela dominical y también en algunos cultos de los viernes. Nosotros comenzamos una serie del libro de Malaquías que interrumpimos en un momento determinado. Esa serie se llamaba Las disputas de Dios, y hoy vamos a darle continuidad a esa serie del libro de Malaquías. Por eso te estoy invitando a ir allí a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 10. Y dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 16. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, eterna, Dios, y que permanece por siempre. Te pedimos que nos guíes a través de ella y que seamos ministrados poderosamente, Señor, para andar en fidelidad en todas las áreas. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar bajo el título Relaciones quebrantadas. Y vamos a seguir básicamente cada una de estas disputas, y estamos llegando a la tercera. Seguramente usted habrá escuchado, hermanos, acerca de la batalla de las Termópilas. Esa fue una batalla sucedida ya en Grecia, donde un grupo de soldados espartanos fueron capaces de detener durante varios días al ejército persa en una pequeña porción de tierra. Sin embargo, este esfuerzo que realizaron estos 300 soldados para beneficiar a su nación se vio echado por tierra cuando fueron traicionados por un residente local llamado Efialte, que llevó a los persas por otro camino hacia la retaguardia de los espartanos, y lógicamente muchas personas murieron a causa de su traición, y Efialte pasó a la historia como uno de los mayores traidores a su rey y a su nación. Le cuento esto porque las personas desleales no son bien vistas por nadie. Si la traición de Efialtes fue tan perversa y dolorosa, cuánto más no será ser desleal a Dios. En esta porción que acabamos de leer aquí, trataremos de simplificar lo más posible. El Señor vuelve a disputar con su pueblo, y en este caso es con relación a su deslealtad, en primer lugar, entre ellos, para con Él, y ejemplificada sobre todas las cosas en el asunto del matrimonio. En un tiempo de desilusión espiritual que estaban viviendo estas personas,
Israel ha llegado a cansarse, para usar un término, de Dios y de guardar su pacto en todos los sentidos. La palabra que se utiliza ahí para deslealtad significa literalmente actuar traicioneramente, violar un estándar, hacer mal a otra persona no siéndole fiel. Básicamente eso es lo que representa la palabra. Ahora, esa palabra aparece repetida una y otra vez en todo el pasaje durante 5 veces para resaltar la violación del pacto establecido con Dios. Cuando Dios declara la infidelidad de su pueblo, Él dice que no va a prestar atención a los sacrificios y ofrendas, que ellos están llevando. Y el pueblo pregunta con asombro, bueno, ¿y por qué no vas a hacer eso? Está ahí en el versículo 14. Y es cuando Dios les responde que la causa es el quebrantamiento de los votos matrimoniales, que ejemplifica un área de su infidelidad. Mire, hermano, la deslealtad siempre rompe relaciones. Por eso es que voy a hablarle bajo el título que le mencioné ahorita. Y Dios espera que su pueblo sea fiel y que actúe en consecuencia. Entonces lo que voy a compartir contigo son algunas relaciones a las cuales Dios te está llamando a ser fiel. Algunos elementos en los cuales tienes que actuar con fidelidad. En primer lugar, sé fiel con el pueblo de Dios. Dice el versículo 10, no tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Comienza Malaquías a hablarle al pueblo en general sobre el asunto de la fidelidad que deben permear las relaciones y la vida de unos con otros como pueblo de Dios que son. Lo hace usando 3 preguntas lógicas para que las personas lleguen a la conclusión adecuada. Él dice, no tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, no estamos bajo un mismo pacto. Para el profeta era inconcebible que gente que tienen a Dios como Padre, como creador de la nación, que ha establecido una relación de pactos con todos ellos y por lo tanto, con relación a todo lo anterior, se han constituido en la familia de Dios, entiéndase, hermanos, estas personas se traicionen unos a otros. Si ellos comparten un Padre en común, entonces las luchas deben cesar. Si comparten un Creador común, entonces tienen que saber que lo que son porque Dios los ha llamado y los ha elegido. Deben recordar que viven bajo un pacto y ese pacto tiene el objetivo, en primer lugar, de mantenerles unidos a Dios, pero también de mantenerles unidos entre ellos. Si Jesús, para llevarlo a nuestro tiempo y a lo que queremos ver, es Señor de tu vida, entonces tú perteneces al pueblo de Dios. Dios es tu Padre, estás bajo un pacto, el pacto de gracia, y todas las personas que han nacido de nuevo son tus hermanos y todos juntos formamos la familia de Dios. Y Dios espera que te comportes, que nos comportemos todos con fidelidad y seamos leales los unos a los otros. Hay 2 cosas que son importantes para mantener esa lealtad los unos con los otros. En primer lugar, hermanos, nosotros no debemos cambiar nuestras convicciones. La gente es desleal e infiel unos con otros por no mantenerse firme en las convicciones y principios que les unen en primer lugar. El estándar por el cual debemos vivir nosotros no procede de este mundo, ni de los centros de estudio de este mundo, ni de la capacidad de la invención humana. Nuestro estándar procede de la persona de Dios y eso es lo que nos mantiene unidos en propósitos y en sentir. Los problemas comienzan a surgir a partir de nuestro egoísmo, de nuestra justicia propia o de nuestros intereses personales que ponemos por encima del estándar que hemos recibido. Pero también muchas veces somos desleales unos con otros cuando comenzamos a asumir convicciones de vida que proceden de fuentes extrabíblicas o proceden de la cultura de este mundo. Comenzamos a cuestionar la fe y por lo tanto comenzamos a cuestionar y a estar en desacuerdo
con el accionar de nuestros hermanos, llevándonos eso en muchas ocasiones a traicionar a esas propias personas que forman parte de la familia de Dios. Como en otras ocasiones hemos dicho, hermanos, en la vida solo podemos tener un principio rector de vida. Y ese principio rector nos va a dar las convicciones que van a modelar nuestro comportamiento y por lo tanto nuestras relaciones. Nuestro modelo, nuestro estándar y nuestra meta se llama Jesús. Si tú quieres añadir algo fuera de Jesús a la vida, entonces a la larga tendrás que decidir con quién quieres estar, porque solamente puedes tener un Señor en la vida. Si no eres fiel a Jesús, va a ser difícil que tú puedas serle fiel a tus hermanos. Si tus convicciones no están establecidas en lo que Jesús ha dicho, es imposible que puedas tener una visión de la vida igual que tus hermanos en la fe. Y cuando surja el primer conflicto, puede darse la situación de que abandones o cuestiones a esos hermanos. Por lo tanto, hermanos, para ser fieles los unos con los otros tenemos que mantener nuestras convicciones. Pero no solamente eso, hay un llamado claro en las Escrituras a no ser tropiezo para nadie. El punto anterior lógicamente nos lleva a esto. Nosotros tenemos que hacernos el firme propósito de no convertirnos en un tropiezo para otras personas. La Biblia está llena de advertencias sobre nuestro actuar, para que ese actuar no sea causa de que algún hermano abandone la fe o sea entregado por nuestro actuar al control de las tinieblas. Las deslealtades son peligrosas, hermano. No ser leal es un enemigo fulminante en cuanto a asuntos de relaciones y forma parte de la destrucción de la vida de muchas personas. Hay dos asuntos con relación a esto a los que quiero referirme. En primer lugar, para no ser tropiezo para nadie, nosotros tenemos que aprender a usar correctamente la libertad. Todos nosotros gozamos de la libertad que nos ha dado Jesús, pero la Biblia dice muy claramente allá en Romanos capítulo 14, versículo 13 lo siguiente: así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo quiero recordarte que la libertad tiene que ser gobernada por un amor responsable. Por lo tanto, tenemos que mirar lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo, a pesar de que somos libres para hacerlo, puede ser causa de tropiezo para otros. Y luego, y para mí el elemento más interesante y más actual con el que tenemos que luchar está en el asunto de cómo manejamos las diferentes circunstancias. No dejarnos de influenciar por las circunstancias. Mire, hermano, en la historia de la iglesia, cuando la iglesia ha sido perseguida, muchos que dicen llamarse hermanos han traicionado a sus hermanos de la fe y el evangelio por salvar su vida. La Biblia dice en el Salmo 15:4 lo siguiente: el que aún murando en daño suyo no por eso cambia. En otras palabras, las circunstancias difíciles y la obtención de beneficios personales pueden ser una tentación bien grande, pero los verdaderos hermanos no se traicionan por las migajas de este mundo. No importa las circunstancias que estemos viviendo, una gente fiel siempre se va a mantener y siempre va a mantener su palabra, aun cuando esa palabra dada y esa fidelidad a ese Señor cause determinado prejuicio a su vida. Hermanos, los verdaderos creyentes, los verdaderos hermanos de la fe se mantienen fieles unos a otros, sea cuales sean las circunstancias. Entonces, no hay nada más importante para Dios en esta tierra que su pueblo. Para terminar este asunto, mire, nosotros no podemos olvidar de dónde venimos ni olvidar quién fue el que nos llamó. La insignia que prueba que tú eres un creyente del Señor
es tu amor por los demás. Ya hemos hablado toda esta semana que pasó sobre este asunto. Jesús pagó un alto precio por su pueblo. Y Dios espera, hermano, que pase lo que pase, seamos fieles los unos con los otros y que nada de este mundo pueda romper esa fidelidad que debe tener la iglesia de Jesucristo. Entiéndase cada uno de los creyentes, fidelidad los unos con los otros. Entonces, Dios nos llama a ser fiel con los otros, con su pueblo, pero también nos llama a ser fiel a sus preceptos. Todo Malaquías capítulo 11 y 12 se refiere a este asunto. Dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Fidelidad a los preceptos divinos. Toda esta porción refleja el sentir de Dios con relación a aquellos israelitas que se están casando con mujeres fuera del pueblo de Dios. Dios les advirtió lo peligroso que podía llegar a ser esto. Allá en Éxodo capítulo 34, versículo 16 dice: y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Había una advertencia clara de parte de Dios con relación a este asunto. De hecho, ellos habían estado 70 años en cautiverio y una de las razones había sido quebrantar este precepto de la palabra de Dios. Si usted lee la porción esta con la mentalidad de amor y tolerancia de ahora, usted puede concluir, como concluyeron los israelitas, que bueno, esto no tiene nada de malo. De hecho, hasta Dios puede ser acusado de racista, aun cuando el pasaje no trata absolutamente de nada de eso. Por lo tanto, antes de analizar el pasaje y ver lo que nos toca a nosotros en nuestro contexto, déjenme decirle dos cosas que no dice el pasaje. El pasaje no está diciendo que sea imposible en todos los casos que un cónyuge incrédulo se convierta. No es imposible, sucede, y Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2 dice que debemos trabajar y vivir de tal manera para que eso suceda. En segundo lugar, no está diciendo que si tú estás casado con un incrédulo debes divorciarte. 500 años después, Pablo le escribió a los Corintios, allí en la primera carta en el capítulo 7, y les escribió para decirle precisamente que aun cuando estuvieras casado con una persona que no es incrédula, no deberías retirarte a la primera. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando Dios aquí? Dios está hablando de algo mucho más profundo que un simple matrimonio. Está hablando de sus preceptos. Él está diciendo: ¿realmente te importan mis preceptos? Un precepto, hermano, es un mandamiento específico de Dios que tiene diferentes aplicaciones y principios detrás de él. Existen dos opciones de preceptos para la vida: los de Dios y los míos. El lenguaje que usa Dios en el pasaje, fíjese que es bastante fuerte. Prevaricó. Prevaricó es una palabra también para deslealtad y significa traicionar a la persona. Ha cometido abominación. Es algo que Dios no puede mirar, es algo desagradable a la vista de Dios. Ha profanado. Profanar tiene que ver con tener en poco aquellas cosas que son santas y sagradas para Dios. Todas esas palabras lo que están reflejando el corazón de Dios y cómo su pueblo ha tenido en poco los principios de vida que Él les dio para que se mantuvieran alejados de la idolatría y se mantuvieran fieles al pacto. En otras palabras, Dios se dice que su palabra y Él están siendo traicionados. Déjame ilustrarte este asunto de la fidelidad a los preceptos con lo que Dios está revelando con relación a los matrimonios mixtos. En primer lugar, si Dios ha dado ese precepto en esa área, casarse con un incrédulo nunca es una opción divina. Pero yo sé que esta declaración no suena fácil de digerir, y es difícil de digerir porque vemos las cosas bajo nuestro estándar y no bajo el estándar de Dios.
Israel se relacionaba con Dios bajo término de un pacto, y no serle fiel al pacto era serle infiel a él. El problema es que en el tiempo de Malaquías, casarse con una persona que no era creyente podía representar cierta ventaja económica en medio de toda la escasez que había. En otras palabras, casarse con una persona que no era del pueblo de Dios era una buena opción en términos económicos y personales. Entonces tenemos a un grupo de gente que está dispuesta a desobedecer a Dios por obtener un beneficio personal. Fíjese que Dios dice en el pasaje que nadie está por encima del precepto cuando declara: al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová. Nadie, absolutamente nada. Está usando una figura retórica para referirse a todas las personas. Para nosotros como creyentes el precepto es claro. Pablo lo dijo en 2 Corintios 6:14, primera parte, él dijo: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. El llamado es: si la elección del cónyuge, hermano, está todavía ante usted, establezca en su mente ahora mismo, en su corazón y en su espíritu, no casarse con una persona que no ame al Señor con todo su corazón. Buscar un cónyuge fuera de este principio es relegar a Dios a un segundo plano. A veces las personas vienen a ver a los pastores y ellos piensan que es un problema de capricho del pastor, o que el pastor fue el que puso el principio. Fue Dios. Y cuando tú desobedeces ese precepto, relegas a Dios a un segundo plano y te conviertes tú en tu propio guía y tu propio Dios. Piense por un momento, en la vida hay dos relaciones que son duraderas: su cónyuge y su relación con Dios. Si tú te guías para elegir el cónyuge por subjetividades tales como él se va a convertir o ella se va a convertir, yo lo amo o yo la amo, yo soñé que estábamos juntos en el altar, para Dios lo importante es el amor, yo estoy orando por eso, o yo soy un caso especial, y todas esas trivialidades y subjetividades, te estás engañando y las cosas no van a terminar bien. La opción de Dios, aunque no te guste, es: cásate con alguien que me ame, dice el Señor. Pero más que eso, casarse con un incrédulo te puede apartar de Dios. La razón primaria por la que Dios había prohibido el matrimonio fuera del pueblo de Dios se la dio en Deuteronomio. Ya leí también uno al principio cuando hablé de Éxodo. Él en Deuteronomio 7, 3-4 dice: y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque va a desviar a tu hijo en pos de mí, y van a servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El problema principal aquí es que la persona con la que se estaban casando, las personas a las que se refiere Malaquías, se casaban con gente que no amaba, no confiaba, ni seguía al Dios verdadero. La persona no era una seguidora del Dios verdadero, era una persona seguidora de un Dios extranjero que influenciaba su vida e incluso podía lograr apartar a la persona del camino de la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es simplemente que la otra persona pertenece a otra organización o tiene otra creencia o dice respetar tu creencia. El problema de casarse con una persona incrédula es que tiene una cosmovisión de la vida diferente. Por lo tanto, ve la vida a través de esa cosmovisión que tiene y no la ve con la cosmovisión que tiene el creyente que sigue a Jesús. Las personas incrédulas perciben al mundo de manera diferente. El creyente tiene un lente a través del cual ve el mundo, tiene un sistema de vida, y esos sistemas entran en contradicción. Y cuando entran en contradicción, siempre se generan problemas y dificultades, tanto en la relación de pareja como en la familia, en la crianza de los hijos y en determinadas decisiones que hay que tomar en la vida.
Este peligro existe hoy. Por eso es que Pablo dice: no te unas en yugo desigual, y pregunta qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo, qué parte tiene, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. La mayoría de la gente no se casa pensando en que se pueden apartar, digo, cuando se casan con una persona no cristiana, y mucho menos pensando que esta es una manera sutil de idolatría, porque pongo mis intereses y deseos por encima de Dios. La historia de las iglesias locales están llenas de personas que terminaron dándole la espalda a Dios por seguir a un creyente, por seguir a un cónyuge incrédulo e incluso abiertos seguidor de dioses paganos. Entonces Dios no ha dicho las cosas porque quiere hacernos infelices, sencillamente nos está protegiendo. Y quiero terminar este asunto con los preceptos. Mire, los cristianos tenemos un marco basado en Cristo. Ese es el marco de vida que llevamos, por el cual amamos, por el cual damos, por el cual vivimos. Ignorar deliberadamente los principios o preceptos de Dios, entiéndase sus mandamientos, siempre se va a traducir en un alto precio de dolor, de infelicidad y sobre todo de infidelidad a Dios, que éste no puede tolerar. Y esto nos lleva al último punto: sé fiel con tu cónyuge. Sé fiel a tu cónyuge. Esa es la esencia de lo que le vengo diciendo. Mire, ahí desde el versículo 13 al 16, Dios vuelve a hablar. Esta gente va al altar a presentar su ofrenda. Dios dice: no voy a aceptar esta ofrenda. Ellos preguntan por qué, y Dios dice: porque has testiguado entre ti la mujer de tu juventud, a la cual le has sido desleal. No hizo él uno habiendo abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque se supone que ese matrimonio va a buscar una descendencia que va a honrar a Dios, y hay una advertencia final de parte de Dios de guardarse y de no ser desleales con la persona con la que contraímos matrimonio en la juventud, porque Dios aborrece y repudia el divorcio y la violencia. Entonces, la parte del final de este pasaje es un llamado a la fidelidad a tu cónyuge. El problema de los israelitas no era solamente que se casaban con personas fuera del pueblo de Dios, sino que muchos de ellos estaban casados y estaban dejándose a sus esposas judías. La juventud de las futuras esposas paganas y sus intereses personales primaban por encima del pacto matrimonial que habían establecido delante de Dios. Ellos ignoraban deliberadamente que Dios había sido testigo allí en su unión matrimonial y que Dios aborrecía el divorcio. E ignoraban también que Dios los había bendecido su matrimonio y estaba esperando y buscando que ellos procrearan una semilla piadosa que continuaría su obra sobre la faz de la tierra. Yo no voy a ver todos los asuntos relacionados con el matrimonio, pero sí debo darte dos elementos con relación a ser fiel en tu vida matrimonial. Y esto es muy importante. Mire, en primer lugar, la fidelidad es un garante de tu relación con Dios. Es decir, la fidelidad en tu matrimonio es un garante de tu relación con Dios. Estas mismas personas que eran desleales con sus esposas iban llorando delante de Dios a pedir su bendición. Ellos traían una buena ofrenda y esperaban que Dios mirara para otro lado. Y Dios dice que no va a aceptar su ofrenda, que cualquier esposo, cualquier esposa que esté viviendo infielmente con su cónyuge está fuera de la voluntad de Dios, y no importa si viene a la iglesia, si ora o participa en determinadas actividades eclesiales. El llamado de Dios es al arrepentimiento y a ignorar este tipo de adoración. Fíjese que la gente pregunta por qué. Dios, ¿por qué tú no me vas a responder? Y Dios le dice: porque has agraviado a la compañera de tus primeros años de vida. Ella te entregó su belleza, dejó la casa de su padre, compartió tus primeras luchas,
se regocijó con tu éxito posterior, caminó contigo en la peregrinación de la vida, y ahora, cuando su juventud ya se ha extinguido para ti y ha dejado todo por ti, tú la desechas como una cosa que se puede tirar para un lado sin valor, y pones en su lugar a una persona que es idólatra y pagana, y encima de eso quiere que Dios te bendiga. Básicamente eso es lo que está diciendo. Por eso es que la Biblia dice que Él ha atestiguado entre tu esposa y tú, la esposa de la juventud, a la cual tú le has sido desleal. La gente toma muy a la ligera este asunto, y déjame recordarte un versículo que aparece en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Creo que es imposible orar a sabiendas que se es infiel. Creo que el Espíritu de Dios traerá tal convicción y dolor que no puedes ignorarlo. Y si no sientes eso, entonces tu conciencia está cauterizado. Con mi amigo, usted no es cristiano para nada. Usted puede ser un convencido, un conmovido, pero si usted no siente ese dolor, usted no es un convertido. Es imposible decir que estoy bien con Dios y a la vez decir ser infiel con mi cónyuge. Eso no puede existir. Hay otro elemento que Dios dice aquí: cuida tu corazón. La infidelidad comienza con un corazón no rendido y descuidado. La vida cristiana tiene que ser intencional en todas las áreas. Dios dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es un mandato práctico para nosotros monitorear la información negativa y no espiritual que recibimos de la cultura no cristiana. Necesitamos monitorear, hermano, quién está hablando a nuestra vida sobre asuntos de compromisos bíblicos, particularmente en asuntos que se relacionan con el matrimonio. Tristemente vivimos en una época donde el divorcio no es el último recurso, no es el primero. Todo cristiano, antes de pasar a un divorcio, tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que su matrimonio y su relación con su cónyuge funcione. Y si ya te has divorciado, entonces asumes la responsabilidad que te toca en la vida por eso, caminas sobre el perdón de Dios y dejas de amargarte la vida, y de paso también de amargársela a otros con consejos que no vienen al caso. Un error no es el fin del camino, es el comienzo de la aplicación de lo que hemos aprendido de nuestros errores. El pacto matrimonial, para terminar este asunto de ser fiel al cónyuge, es una imagen de Cristo, que es el novio, y su relación con la iglesia, que es su novia. Eso está allí en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, para el que lo quiera leer. El divorcio representa una imagen de Cristo, entiéndase el hombre, abandonando a su iglesia, cosa que Jesús nunca hace, y a la iglesia, entiéndase la mujer, dejando a Cristo, algo que no se nos aconseja hacer. Por lo tanto, el llamado de Dios es: sé fiel a tu cónyuge. Y termino en esta mañana. Nadie en esta vida quiere ser traicionado. Uno de los sentimientos más dolorosos y difíciles de sanar es la traición. Sus heridas pueden supurar durante años si no entra el perdón a obrar. El alcance de la traición, hermano, y de la deslealtad no puede ser medido ni en tiempo o en amplitud, teniendo en cuenta la cantidad de gente que puede ser afectada. Nosotros tenemos la opción en Cristo de siempre poder mantenernos fieles. Los hermanos, los preceptos divinos y el matrimonio funcionan dentro de la relación de pacto. Si la lealtad prima en todas estas áreas que hemos mencionado en esta mañana, entonces también la relación con Dios marchará bien. Y termino dándote un versículo bíblico de una iglesia que padecía difíciles circunstancias, pero a las cuales Jesús le dio una palabra poderosa para levantarle. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Jesús hablándole a la iglesia de Esmirna dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén
Dios te bendiga y oro. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos a todos. Si hay algo que tenemos que hacer, Padre, es guardar nuestro corazón para mantenernos fieles a tu palabra, a tu voluntad, a ti. Fieles para con nuestros hermanos, fieles a lo que tú has revelado y fieles, Señor, a nuestro cónyuge. Ayúdanos, Dios, y tu Espíritu siempre nos respalde, Padre, cada vez que solicitemos la ayuda necesaria. En ti confiamos y en ti esperamos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Amén y amén.